Donald Trump está desesperado. Señores, basta con que vean esto. Negativo 25 en el estado de Texas. El estado que ha votado por republicanos sin interrupciones desde el año 1980. El estado donde, si bien recordamos, los republicanos ganaban por 20, por 30 puntos, sin sudar la gota gorda. Es más, era este estado tan seguro para ellos que ni siquiera necesitaban hacer campaña. Con eso se los digo todo. Y miren que ese número no es aislado. Es el síntoma de algo mucho más grande que está pasando en otros estados y ya se los voy a mostrar. Y claro, cuando el trumpismo sabe que está perdiendo el control, ¿qué es lo que hace? Lo único que sabe hacer, amigos, intentar cambiar las reglas. Mientras las encuestas explotan en contra del trumpismo, 5 estados demócratas tuvieron que aprobar nuevas leyes de emergencia esta semana para poder proteger sus elecciones de noviembre. Estados como California, Colorado, Connecticut, Maryland, Washington, blindando sus procesos electorales, porque el trumpismo textualmente dijo que haría lo que sea para que estas elecciones sean honestas. Y ya todos sabemos lo que significa eso, señores. Pero bueno, antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Como siempre, no te olvides de apoyarme con tu like, compartir el contenido, suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Y tampoco te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre el tema. Bueno, arranquemos por los números, que creo que es lo más importante de todo esto, porque son históricos y obviamente en el peor sentido posible para Donald Trump. Nacionalmente está en un negativo 21 en aprobación general. En temas como la inmigración está con un negativo 14, en precios del gas está con un negativo 54, en la economía, amigos, negativo 37, uno de los temas más importantes en su campaña del año 2024. En este tema de Irán, negativo 29. Y miren, hay una encuesta por parte de Morris donde su aprobación está en el 60% con un negativo 27 en general. Estados que se suponían que eran suyos. La situación es peor, como les dije, Texas, amigos, negativo 25. Miren Carolina del Norte, negativo 22. Y Ohio, negativo en doble dígitos. Es más, amigos, en el propio estado natal del vicepresidente, J.D. Vance, los números son completamente demoledores. Escuchemos. Este es el electorado general, pero su favorabilidad neta en Ohio en 2024 era de más 5 puntos. Incluso en su estado natal, entre los independientes, J.D. Vance está en números rojos. Mira esto, está 27 puntos por debajo. J.D. Vance no es tan popular en el estado de Buckeye. Problemas en casa. Sí. ¿Qué tal su aprobación neta en general? Sí, ¿qué tal su índice de aprobación neta en general? Sabes, hay toda esta discusión. Sabes, J.D. Vance escribe básicamente, ya sabes, sobre las señoras de los gatos sin hijos, ¿verdad? Eso fue de lo que más se arrepintió, casi más que de cualquier otra cosa. Podrías decir, bueno, ¿cómo le va entre las mujeres, entre los hombres? Bueno, está en números rojos con ambos. Entre los hombres está ligeramente en números rojos con menos 2 puntos. Por supuesto, si eres republicano, necesitas ser popular entre los hombres si vas a ganar una elección nacional. Entre las mujeres está muy por debajo, está 26 puntos por debajo. Y la brecha de género en la encuesta de la Universidad Quinnipiac, cuando lo compararon con otros republicanos del gabinete de Trump, la brecha de género más alta, la más grande, en realidad le pertenecía a J.D. Vance. No necesita ganar el voto femenino si va a ganar en 2020, pero no puede ser tan impopular entre ellas. Brutal, señores. El propio estado donde vive, donde creció el vicepresidente J.D. Vance, la gente lo rechaza. Negativo en aprobación neta. Y no es un número menor, no es algo que creo que se pueda de ignorar fácilmente. Es el vicepresidente de los Estados Unidos
sin poder tener aprobación positiva en su propio estado. El hombre que supuestamente iba a ser como que el puente entre Donald Trump y los estadounidenses de clase trabajadora del Medio Oeste. El hombre que escribió Hillbilly Elegy sobre entender a esa gente, no tiene ni siquiera un pequeño proceso de aprobación. Yo creo que eso nos dice todo sobre lo que realmente representa el trumpismo, lo que representa J.D. Vance para los votantes, los que supuestamente iban a ser apoyados. Los números nacionales, amigos, son más reveladores. Veamos esto. Sí, creo que los estadounidenses se preguntan, ¿cuál fue el sentido de todo eso? ¿Cuál fue el sentido de todo eso? Porque los estadounidenses lo odian y la forma en que puedes saber que lo odian solo echa un vistazo. La aprobación neta de Trump cae a mínimos en la encuesta de Fox. Y hablo de Fox. En mayo tuvo su calificación más baja con menos 22 puntos. Vemos la encuesta publicada anoche, la segunda más baja de la historia, un punto mejor. Con menos 21 puntos, muy por debajo del nivel. Y con los independientes, sé que te encanta cuando los menciono, Johnny B, 55 puntos por debajo. O sea, por Dios santo, esto fue un desastre político. No es de extrañar que el presidente quiera pasar página. Dijo que no quería ser Herbert Hoover. Puede que los votantes ya lo estuvieran viendo. De esa forma, por así decirlo, ¿qué hay de la inflación que podría estar impulsando estas cifras y está ligada a la guerra con Irán? Sí, ya sabes, mencionaste a Herbert Hoover, la economía, ¿verdad? Eso hundió su presidencia. La inflación es lo que hunde la presidencia de Donald Trump a mínimos históricos. Según Fox, solo mira aquí. Mira la encuesta de Ipsos. La aprobación neta de Trump sobre la inflación. Antes de la guerra con Irán era mala, ¿no? Estaba 33 puntos por debajo. Pero mira el último mes, el promedio, según la encuesta de Ipsos, mira eso, 50 y 51 puntos por debajo. Nunca antes hubo un presidente con una encuesta en la que estuviera 50 puntos por debajo en inflación, o peor. Y el promedio de la encuesta de Ipsos del último mes fue de 51 puntos por debajo en inflación. La guerra con Irán llevó a Trump a nuevos mínimos en el tema que lo hizo reelegir, en primer lugar, la inflación. Por eso estaba viendo a Herbert Hoover. 55 puntos bajo el agua con los independientes. Muy interesante, amigos. Una encuesta de Fox. Es la misma Fox que lleva meses intentando defender cada cosa que el trumpismo hace, publicando los puntos de conversación, ahí enviando sus hosts a las conferencias de prensa para hacer preguntas amigables. Y bueno, sus propias encuestas muestran que el trumpismo está a 55 puntos bajo el agua, con uno de los sectores más importantes, amigos, con el grupo de votantes que normalmente son los que suelen decidir las elecciones en los estados que están en juego, los independientes. Y lo dijo claramente, ¿no? Los peores números en la historia de cualquier presidente en la historia de los Estados Unidos, de cualquier otra encuesta que exista. Y no es una exageración, amigos, porque, a ver, es una encuesta de Fox. Se las creo que podrían salir con otro argumento si fuera una encuesta de MSNBC, del New York Times, etc. Pero no, señores, de Fox. Vamos a Georgia. La situación, amigos, igual de devastadora para los republicanos. Escuchemos. Bueno, hablamos del hecho de que si miras la probabilidad de que los demócratas ganen gobernación y senado, mira eso. Keisha Lance Bottoms, mencionaste un 52% de probabilidad de ganar la gobernación ahí. Y luego Jon Ossoff, un claro favorito en el Senado, un 82%. Recuerda, cuando ganó en el 2020, su primer mandato hacia el 2021 y ganó en la segunda vuelta en el 2021, fue una verdadera lucha. Esto indica que es un claro favorito. Es el primer demócrata en ser un claro favorito para una carrera al Senado, en una generación. Estuve despierto toda la noche contando esos números. Sí, en el muro mágico. Y eran 5 votos aquí, 5 votos allá. Ahora, un 82% de probabilidad de ganar. Ha pasado mucho tiempo desde que los demócratas ganaron tanto un escaño en el Senado como la gobernación en la misma elección. Sí, así que ya sabes, ¿ves azul aquí?
Esta es una carrera reñida, casi un volado. Que Bottoms tenga una oportunidad real de ganar y Ossoff sea el favorito aquí es notable. Revisé los récords. La última vez que un demócrata ganó la gobernatura y el Senado en Georgia el mismo año fue hace 36 años. Fue en 1990. ¿Tuviste a Sam Nunn ganando la reelección? ¿Tuviste a Zell Miller siendo elegido gobernador por primera vez? Claro, Zell Miller se volvió considerablemente más conservador con el tiempo. Pero lo que estamos viendo ahora, el potencial es para una elección histórica en Georgia para los demócratas, la primera vez potencialmente desde 1990 en la que ganaron tanto la carrera a gobernador como la del Senado en el mismo año. Georgia se ve mucho más azul de lo que suele ser, al menos durante mi vida. Georgia distinta. Primera vez desde el año 1990 que los demócratas podrían tomar asiento de gobernador. Y el asiento del Senado, ¿no? Al mismo tiempo, en Georgia. Una vez más, amigos, Georgia, un estado profundamente republicano, el estado en el que el trumpismo ganó en el 2024, luego de haberlo perdido en el 2020. Un estado que del mismo modo se suponía que era suyo, luego de años de decirle a sus seguidores que le habían robado las elecciones. Un estado donde pasó años intentando presionar a funcionarios electorales para que estos cambiaran los resultados. Porque sí, señores, recordemos la famosa interferencia electoral del año 2020. Cuando el trumpismo denunciaba que le habían robado las elecciones, él comentaba que fue en Georgia donde sucedió eso. Pero bueno, ahora está en territorio donde los demócratas podrían tenerlo, podrían barrer completamente contra el trumpismo. Y creo que eso conecta con algo que Cory Booker hizo esta semana en el pleno de la audiencia, porque amigos, Georgia es uno de los estados donde el tema de la redistritación racista ha sido muy agresiva, luego de que la Corte Suprema destripara la ley de derechos electorales. Y bueno, pues Booker aprovechó para decir algo en el pleno del Senado que quiero que escuchen con mucha atención. Les pongo el clip. Esta semana, en unas pocas horas, vamos a celebrar Juneteenth. Todos conocemos la historia de Juneteenth, que había esclavos en Texas que no se habían enterado de que eran libres. Una guerra civil que le costó tanta sangre y tesoro a este país. Ninguna otra guerra ha visto a tantos estadounidenses muertos. Y sin embargo, al final de esa guerra, mucha gente no había oído la proclamación de emancipación, no sabían que eran libres. No fue sino hasta ese fatídico día de Juneteenth que los esclavos, ahora personas libres en Texas, se enteraron de su libertad. Hubo júbilo, hubo celebración. Y así comenzó la tradición de Juneteenth. Ahora, estoy muy familiarizado. Es difícil para mí caminar por este Senado, este espacio cívico sagrado. Es difícil para mí caminar por aquí y no reconocer la historia. Justo después de la reconstrucción, vimos a la primera persona negra caminar por este suelo. Vimos a un senador negro elegido para este cuerpo. No por elección popular, sino que entonces poníamos a nuestros legisladores en el Senado por votos de las legislaturas estatales. Vimos a miembros de la Cámara venir de estados del sur también siendo elegidos en elecciones libres y justas en ese periodo de post-reconstrucción. Porque la libertad en Estados Unidos no se define solo por no tener cadenas. La libertad en Estados Unidos significa poder participar en esta democracia. Y en ese breve periodo de la era de post-reconstrucción, de la era de la reconstrucción, vimos elecciones libres y abiertas. Los afroamericanos corrieron a las urnas y votaron al 70-80% y comenzaron a elegir personas en elecciones justas. Vimos legisladores multiculturales. Vimos a negros y blancos en los estados compartiendo el poder. Fue extraordinario esta breve ventana de tiempo, pero luego el periodo de la reconstrucción terminó y un reino de terror cayó sobre todo el sur. Vimos a funcionarios negros, jueces negros, alcaldes negros siendo arrastrados fuera de sus oficinas, golpeados y algunos de ellos linchados. Vimos leyes aprobadas por legislaturas estatales para prohibir el voto a los negros, para imponer impuestos al sufragio y otros obstáculos extraordinarios para detener la participación y el voto afroamericano.
Esa misma idea de ser libre fue socavada y debilitada por un conjunto de leyes injustas. ¿Y qué pasó con los negros en el Senado? ¿Qué pasó con los negros en la Cámara de Representantes? Bueno, desaparecieron. Conozco el último discurso, lo he leído antes, de George Henry White, la última persona negra. En 1901 dio el discurso final y predijo que un día los afroamericanos volverían a nuestra legislatura federal, volverían a la Cámara de Representantes, volverían al Senado. Se llama el discurso del Fénix porque predijo que un día los negros volverían a estos organismos. Un día las elecciones serían libres. Un día recuperaríamos nuestra democracia de una persona y un voto. Brutal, señores, y creo que hay muchas razones para entender que esto es poderoso. Lo más importante es el contexto histórico que Booker dio a entender. No está solo hablando de política, está hablando de la serie de patrones que se repiten, y luego de la reconstrucción de los estados del sur, utilizaron su poder legislativo para eliminar el voto negro, el voto de color, para redibujar mapas que lo que hicieron fue diluir la representación afroamericana, para hacer desaparecer a los representantes negros del Congreso. Amigos, George Henry White fue el último congresista negro en 1901. Y en su último discurso, él predijo que un día los afroamericanos volverían al Congreso. Lo llamó el discurso del Fénix. Y no volvieron hasta décadas después, luego de luchas enormes, luego de sangre, luego de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Y Booker siendo, ojo con esto, el cuarto senador negro en la historia de los Estados Unidos, luego de Edmund Burke. Está explicando cómo él está viendo este patrón que se repite nuevamente. La Corte Suprema, moviéndose de inmediato ¿para qué? Para destripar la Ley de Derechos Electorales. Estados del sur que ven cómo existe una vez más el redistritaje de sus mapas con el único propósito de expresar, de querer diluir el poder electoral afroamericano. Y literalmente, amigos, están eliminando distritos donde los afroamericanos tenían representación justa, algo normal. Y bueno, aprovecho para hacerlo en este día del aniversario del Juneteenth, el día que se celebra la libertad de los esclavos de Texas, que no sabían que eran libres. Pero bueno, amigos, la lucha, ¿no? Que las próximas elecciones no son de derecha o de izquierda, son de lo correcto o de lo incorrecto. Y lo mismo conecta con lo que está pasando en Carolina del Norte, donde el candidato republicano del Senado, que es Michael Whatley, básicamente es el símbolo perfecto de todo lo que Booker describió, amigos. Solo escúchenlo. Ahora mismo lo que Carolina del Norte quiere es un aliado para el presidente Trump, y también quieren una voz conservadora fuerte en el Senado. Yo voy a ser ese hombre. Ahora mismo el presidente Trump está marcando de verdad el rumbo que Carolina del Norte quiere seguir. Roy Cooper va a ser un candidato con muchos defectos. Es un candidato de izquierda. Es del mismo molde que California y Nueva York. Sin duda será una contienda costosa y reñida. Solo tengo... Que estoy unido a la cadera con Trump. Carolina del Norte necesita a alguien que simplemente apruebe todo lo que el trumpismo manda. Es lo que acaba de decir. Amigos, ¿quién es Whatley? A ver, para que entiendan el peso de esa declaración. Este hombre era el presidente del Comité Nacional Republicano antes de postularse. O sea, Mr. MAGA, Mr. Trumpismo y el mismo Whatley, al que el trumpismo prometió que bajaría los precios de la salud un 800%. Es el que respalda. Una promesa, amigos, que nadie puede explicar matemáticamente porque, a ver, 800% de reducción significaría que más bien te van a pagar a ti por ir al médico. Y bueno, que en lugar de eso ha trabajado con el trumpismo para poder causar más dolor económico en Carolina del Norte. Un candidato al Senado que nos está diciendo abiertamente que su única función sería probarle todo al trumpismo. Ahí lo tienen. No representar a los votantes de Carolina del Norte. No defender sus intereses específicos.
no hacer el trabajo de un senador, que es entender los problemas de su estado, trabajar para resolver esos problemas. Solo ser el sello de goma que Donald Trump va a utilizar. Y bueno, la gente en Carolina del Norte, amigos, lo está rechazando masivamente. Pero miren, cuando le preguntaron cosas básicas sobre su propio estado, que él quiere representar, pasó lo que hay que ver para creer. Escuchen. Vi que publicó sobre los Carolina Hurricanes. Sí, ¿Quiénes son sus 3 jugadores favoritos de Hurricanes? sabe, creo que nos gustan todos. ¿No tiene un jugador favorito? Creo que ese equipo está cargado, juegan muy bien a la ofensiva, me emociona cómo les va. ¿Y qué hay del gráfico que se creó ayer? ¿Cómo surgió eso? Es solo un gráfico que creamos. Usaron inteligencia artificial para el gráfico. Sí, así fue. ¿Fue intencional? Y puede hablarnos de eso en cuanto a, ya sabe, los canes y el uso de su nombre o lo que sea, si hay algún tipo de problema ahí. Bueno, mire, yo quiero ver ganar a los Carolina Hurricanes. Creo que es absolutamente genial para el estado y creo que es divertido que estén en las finales de la Copa Stanley. Y ya sabes, sí usamos inteligencia artificial para ello. Su última oportunidad. ¿Puede nombrar a un jugador de los Hurricanes? Gracias, chicos. Gracias, chicos. Bien. No, Jaccob Slavin. Creo que este es un tipo que tiene una fe en Dios muy abierta. Trabaja duro cada día y en cierto modo representa lo mejor del deporte. ¿Alguien le dijo que dijera Jacob Slavin? No, estamos bien. Amigos, no saben nada, absolutamente nada sobre Carolina del Norte. O sea, quedó completamente expuesto en un clip. Un candidato al Senado que quiere representar a las personas de un estado durante 6 años ni siquiera puede responder preguntas básicas sobre ese estado. Peor que cuando le preguntaron a Trump cuál era su versículo favorito de la Biblia y dijo Corintios, dijo 2 Corintios en lugar de 2 Corintios. Y bueno, la respuesta de todos los involucrados en ese momento de silencio, amigos, de confusión, nos dice todo sobre lo que este tipo representa. Un tipo que no sabe nada sobre los problemas reales de Carolina del Norte, pero que, bueno, tiene muy claro cuál va a ser su función, y es aprobar todo lo que ordene el trumpismo. Mientras que eso pasa, Roy Cooper, que es el candidato demócrata, está liderando por entre 11 y 12 puntos en todas las encuestas disponibles. Pueden encontrarlo en todos lados. Algunos tienen a Cooper hasta más arriba. Y bueno, el régimen del trumpismo, amigos, está en pánico total por Carolina del Norte, se los aseguro. Un estado que otra vez se supone que sería seguro para los republicanos. Y bueno, que ahora puede sumarse a Georgia, Ohio, Florida, Texas, Pensilvania. La lista de estados que están mostrando números que, me atrevo a decir, hace un año serían completamente impensables. Ahora bien, amigos, mientras que todo este colapso electoral se está haciendo más visible, hay algo que está sucediendo y quiero que lo entiendan con su totalidad para saber tener la información cuando llegue el día de las elecciones, porque el trumpismo no está sentado viendo cómo es que todo se derrumba así como si nada. No, señores, ya están actuando. La manera en la cual están actuando es exactamente lo que yo creo que debería de preocupar a todos, a cualquier estadounidense que por lo menos tenga una pizca de confianza en la democracia. El trumpismo dijo que haría lo que sea necesario para asegurarse de que las elecciones sean, entre comillas, honestas. Su administración está peleando en los tribunales para obtener acceso a los registros electorales de múltiples estados. Ya saben qué significa, entre comillas, honestas. ¿Ok? Ya tomaron registros relacionados con las elecciones del año 2020, con los condados más grandes de Georgia, Arizona. Es más, el sheriff republicano de Riverside, en California, incautó 650,000 papeletas de una elección reciente, en lo que él llegó a tacharlo o clasificarlo, según él, como una misión de búsqueda de hechos. Es más, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, no descartó públicamente la idea de poner agentes de ICE fuera de los lugares de votación, o sea, en las urnas, cuando le preguntaron directamente.
Entonces, amigos, en ese contexto ya sabemos qué es lo que quieren hacer. Ya sabemos que no van a dejar que se repita lo que sucedió en el 2020, que la gente simplemente pueda votar. En ese contexto, 5 estados demócratas acaban de proteger en cierta medida sus elecciones. Esto pasó esta semana con nuevas leyes aprobadas directamente por los demócratas. Uno de ellos, California, aprobó una ley que prohíbe a los funcionarios electorales dar acceso no autorizado a los registros de votantes o a las máquinas de votación sin tener una orden judicial. Convirtió en delito, amigos, incautar papeletas sin tener una orden válida. El gobernador de California, Gavin Newsom, describió esta ley como algo necesaria para poder entender la ansiedad legítima sobre los movimientos de la administración. Segundo estado, Colorado. Acaban de aprobar una zona de protección de 100 pies alrededor de los buzones de votación y en los lugares de votación. Y esto le da al gobernador el poder de declarar una emergencia para que las elecciones continúen en caso de cualquier tipo de interrupción. Tercer estado, Connecticut. Ahora requiere que los funcionarios municipales que lleguen a recibir una situación o una orden notifiquen al fiscal general y al secretario de Estado en máximo 36 horas. ¿Para qué? Para que el Estado tenga la oportunidad de poder intervenir en los tribunales antes de que se lleguen a incautar papeletas o incautar algún tipo de máquina de votación. Cuarto estado, Maryland. Ahora permite que el Estado siga contando votos en papeletas recibidas luego del día de las elecciones, incluso si es que el gobierno federal termina con el periodo de gracia para las elecciones presidenciales y del Congreso. Y bueno, amigos, Washington convirtió en delito grave y castigable con hasta 5 años de prisión divulgar información personal contenida en el archivo de registro de votantes a personas que, no sean funcionarios electorales estatales y locales sin tener el permiso del secretario de Estado. Una vez más, amigos, hay que entender por qué estos estados están haciendo esto justamente en este momento. No solamente es una reacción a lo que el trumpismo planea hacer. Esto es una reacción, amigos, a lo que ya se ha hecho. A que su Departamento de Justicia del trumpismo esté peleando en los tribunales para obtener registros electorales a múltiples estados. A que ya tomaron registros de elecciones pasadas de condados en Georgia, en Arizona, utilizando afirmaciones de negacionistas electorales. ¿Solo para qué? Para poder justificar las órdenes judiciales. A que Donald Trump firmó órdenes ejecutivas dirigidas a restringir el voto por correo, que según él ya ha descrito, se supone, y sin evidencia, que es un fraude el voto por correo. Y aquel directamente dijo que haría lo que sea necesario. Pues bueno, a raíz de esto es que varios estados, así como analistas, así como expertos, han dicho que los estados están en un terreno sólido con estas leyes, que la Constitución de los Estados Unidos le da a los estados la responsabilidad principal de poder administrar las elecciones. Y que cuando el presidente ordena cosas que están fuera de la ley federal, como lo que ha querido hacer, pues los estados simplemente no tienen que obedecer. Así es, amigos. Y miren, lo que es diferente ahora es que el presidente está intentando actuar fuera de la ley, fuera de sus capacidades, fuera de sus poderes. Pero él cree que las elecciones de otoño no enfrentarán una interrupción seria, porque los jueces en todo el país como que ya han sido sensibilizados a la necesidad de buscar algún tipo de demanda, ¿no? Pero no es lo que él espera. Él no espera que los demócratas, y los estados demócratas, lleguen a intentar frenarlo. Yo solo les aseguro, el hombre está confiado de que no será. Viene planeando desde el año pasado el famoso gerrymandering. ¿Ustedes creen que
Para que vean y entiendan, amigos, desde el año pasado él sabía que iba a perder las elecciones de medio término. Desde ese momento se ha venido asegurando de que al menos pueda asegurar algunos escaños. Eso ya nos dice mucho sobre lo que veremos en noviembre, ¿no? Pero bueno, amigos, ahí tienen el cuadro completo. El trumpismo negativo en Texas, en Carolina del Norte, negativo en el precio del gas, en economía, en el tema de la guerra con Irán. Los independientes, al parecer, ya saben cuál será su objetivo en estas elecciones de medio término. Y no es el trumpismo, señores. Encuestas de Fox que lo están hundiendo. Y los demócratas liderando en estados como Ohio, Florida, Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, señores. Lo vimos a Shapiro liderando 50-28 en Pensilvania. Eso ya nos dice mucho, amigos, de lo que se viene. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre lo que está ocurriendo? Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de dejarme sus opiniones en la caja de comentarios, apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.